Hola, en esta segunda clase lo que vamos a ver es cómo darle una forma a esa idea principal que en la primera clase habíamos establecido para contar nuestra historia. Para eso, lo que nosotros tenemos que hacer es saber que tenemos una audiencia y que tenemos que entretenerla. Por eso nuestra historia no solamente es decir la idea que queremos decir, sino elegir cómo la queremos decir. Por eso, una vez que sabemos qué vamos a decir, tenemos que pensar en cuál es la mejor manera de contarlo. Para tomar esa decisión, las variables a considerar son infinitas, pero dado el contexto de este curso, vamos a elegir una que se destaca entre todas y es la audiencia, es decir, a quién le vamos a contar nuestra historia. Es importante saber con cuánto tiempo y con cuánta atención vamos a disponer de esta audiencia a la que le vamos a hablar. Vamos a hablar en una conferencia, vamos a tener una entrevista, vamos a poder grabar un video, vamos a escribirle esa historia a alguien que después la va a leer en su casa. Todo ese contexto es importante para definir de qué manera nosotros vamos a contarlo. Y algunas otras preguntas que nos podríamos hacer para poder empezar a definir esto es: ¿qué queremos lograr que esa audiencia piense de nuestra historia? ¿Queremos convencerlos de algo? ¿Queremos hacerlos reflexionar? ¿Queremos simplemente hacerles pasar un buen rato, entretenerlos? ¿Qué tipo de lenguaje están habituados a escuchar? En cualquier caso, cualquiera sea la audiencia, hay un hecho ineludible. Nuestra historia compite con otros focos de atención. Por lo tanto, tenemos que ser, como dijimos antes, entretenidos. Para eso es importante considerar por lo menos tres cosas. En principio, el inicio de nuestra historia tiene que plantear una incógnita, una idea atrapante, algo que, como en el caso de Sherezade, impulse a capturar la atención y a seguir escuchándonos. Además, es importante que rápidamente aparezcan tangibles, cosas que la gente puede oler, ver, tocar, escuchar. Las abstracciones requieren un nivel más alto de atención y no tenemos asegurado de entrada que la gente pueda llegar a prestarnos tanta atención como para que le podamos hablar en un lenguaje muy abstracto y sin cosas que ellos puedan representarse claramente en su cabeza mientras les estamos hablando. Las preguntas o apelar directamente a la audiencia puede ser un buen recurso frente a un auditorio. Las frases enigmáticas y las promesas pueden servir para capturar a un lector. O sea que dependiendo del medio vamos a usar distintos recursos. Pero como en todo, no hay una fórmula definitiva. Sí, lo que hay es mucha gente que hace esto muy bien. Una de las cosas que tenemos más a mano y es muy recomendable hacer es ver actuaciones de stand-up. Actores como Louis C.K. o cualquiera de los que están en Netflix o en YouTube sirve para ver cómo estructuran sus chistes y sus actuaciones en función de esperar y reaccionar de acuerdo a la interacción que tienen con sus públicos. Otro gran contador de historias, tanto del lado literario como del lado cinematográfico, es Stephen King. Alguien que sabe cómo capturar a su audiencia desde el principio y no largarlos hasta el final. Bueno, en resumen, lo que nosotros tenemos que hacer es ganarle otros focos de atención a partir de poder capturar la atención de nuestra audiencia, primero conociéndola y sabiendo cuáles son sus intereses y sabiendo cuál es la disposición que tienen a escucharnos. Además, tenemos que saber en qué lenguaje hablarle y cómo contarle lo que le queremos contar. Para eso hay dos cosas esenciales que por lo menos tenemos que hacer. La primera es generar expectativa, que la gente nos preste atención, que seamos un foco de atención por lo menos durante el tiempo en que nosotros queramos contar nuestra historia. Y además contar anécdotas que incluyan tangibles, cosas que sean fáciles de recordar y de después poder contarles a otros. Así terminamos esta segunda clase y en la próxima de lo que vamos a hablar es de la acción, la trama y de los personajes que compongan nuestra historia.